Naoki Koshida, ¿quién es? Bueno, es el productor de Final Fantasy XVI, que ha sido interpelado, creo que, no sé si era por Kotaku o por otro medio, ¿vale? No me acuerdo ahora. Bueno, ahora lo vamos a ver en la noticia. Fue interpelado porque Final Fantasy XVI no tiene la diversidad correspondiente y necesaria que tiene que tener un videojuego de hoy en día para ser considerado políticamente correcto y progre, ¿vale? Bueno, pues en realidad esta persona ha contestado de una forma que yo digo súper bien, con datos, ha contestado con la realidad, y al que no le guste que no lo compre, tío. Ya os aviso yo que este juego lo va a comprar todo el mundo, ¿vale? Pero aún así, básicamente pues con lo de Kingdom Come Deliverance, es que es un nuevo caso de como lo de Kingdom Come Deliverance, ¿vale? Solamente que las diferencias son que en aquel momento todavía no había una base de comunicadores, una base de defensores del sentido común en las redes sociales, y a lo mejor si hubiéramos estado los youtubers, hubiéramos estado medios un poco más conservadores o un poco más moderados, simplemente en aquel momento, en el momento de cuando pasó toda la movida de Kingdom Come Deliverance, que ya sabéis que es aquel videojuego ambientado en la época medieval, en el cual se le criticó mucho, bueno, le criticaban los progres, le criticaban porque no tenía diversidad racial, básicamente pues porque querían mostrar cómo era Europa en aquel momento de la historia. Y bueno, pues en aquel momento de la historia pues había poca diversidad racial, las cosas como son, en Europa pues había lo que había, ya está. Entonces se le criticó bastante dando, bueno, creo que fue uno de los casos dentro del Gamergate o un poco posteriores al Gamergate, pero me acuerdo que era toda la gente del Gamergate que estaba con el tema de Kingdom Come Deliverance. Entonces, yo creo que a día de hoy no hubiera quedado sino en otra polémica más, ¿vale? Si hubiera pasado lo de Kingdom Come Deliverance a día de hoy, hubiera quedado en otra polémica que hubiéramos comentado, obviamente, probablemente hubiéramos hecho vídeos, lo hubiéramos comentado sin más, se hubiera quedado en una polémica más de las redes sociales, en la que unos les dan sus razones a otros y otros les insultan, que es lo que pasa siempre, y ya está, se hubiera quedado ahí. En ese momento, como todavía no estábamos acostumbrados a responder a estas personas, bueno, en el fondo ya no es tanto responder como reírnos de ellos, que es un poco ya la estrategia que tenemos últimamente, ponerles memes y reírnos y para otra cosa, ¿vale? Otra cosa, porque básicamente tampoco podemos hacer nada, porque ya la inmensa mayoría de las empresas han entrado por el aro de la corrección política, y tampoco, por mucho que nos quejemos, tampoco podemos hacer grandes cosas ni grandes cambios, simplemente aplaudir a todas aquellas que no lo hacen y bueno, pues ponerlas un poco en que se vean, ¿no? Visibilizar un poco todos esos casos en donde por muchas críticas que tenga un producto no acaban por pasar por el aro de la corrección política. En este caso no va a pasar por el aro de la corrección política, por lo tanto hay que aplaudir a Naoki Yoshida, ¿vale? Por haber contestado lo que ha contestado. Y vamos a ver la noticia, ¿vale? Que esto se me quedó de la semana pasada. Naoki Yoshida justifica la falta de diversidad en los personajes. El productor detrás del título de Square Enix es consciente de que algunos fans estarán decepcionados. Sin lugar a dudas, la diversidad es un tema recurrente. Muchas gracias a Sedot, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola Bella, me encanta todo el trabajo que haces. Espero poder seguir apoyándote, cara, lanzando un beso, saludos desde Chile. Muchas gracias a Sedot, muchísimas gracias. Recurrente y muy polémico en la industria del entretenimiento desde hace años. Con esto en mente, es posible que algunos fanáticos notaran la ausencia de personajes negros en los avances oficiales de Final Fantasy XVI, la próxima entrega de la popular franquicia de JRPG de Square Enix. ¿A qué se debe la falta de inclusión? En una reciente entrevista con el portal IGN, vía V... Vale, es IGN, ¿vale? Es IGN y yo vi la entrevista. O sea, me he metido en la entrevista. No me acordaba de qué portal era, ¿vale? Pero yo he visto la entrevista completa, ¿vale? EGC, el productor japonés Naoki Yoshida habló sobre la falta de diversidad que impregna a gran parte del cast de personajes del esperado videojuego de fantasía. Cuando se le cuestionó si los fans podrán ver personajes de diferentes etnias, adelantó que su respuesta será decepcionante. ¿Por qué hay poca diversidad en Final Fantasy XVI? Naoki Yoshida responde. Vais a ver, porque la respuesta es la que tiene que ser. O sea, y esto, si yo te digo una cosa, si de aquí en adelante todos estos juegos basados en fantasía medieval y tal, pues como lo que va a responder él,
se ponen en su sitio y dicen estas cosas tal cual les está diciendo esta persona, y este juego sale a la venta, se vende, la gente hace gameplays, la gente lo comenta, la gente lo ve tranquilamente, juega sin más, sin preocuparse de todas las polémicas y tal, yo creo que probablemente con el tiempo, y no digo que sea ya, pero con el tiempo vayamos viendo un poco un retroceso no, una moderación, más que retroceso, porque para mí no sería un retroceso, sería un avance, ¿vale? Una moderación un poco en el tono con el que le increpan a los productores o a los creadores a los artistas de videojuegos, ¿vale? Un poquito, oye, ¿por qué no has metido diversidad? Bueno, pues igual que en Final, imagínate, un eventual posterior juego de otra cosa. Bueno, pues como sucedió con el caso de Final Fantasy, no lo incluimos por estas razones que vamos a ver ahora. El creativo es consciente de que la diversidad en los medios de entretenimiento es un tema que genera mucha discusión últimamente. A pesar de las polémicas que podría generar, asegura que la falta de inclusión se debe a una decisión de construcción de mundo y narrativa. Vale, punto. Decisión de construcción de mundo y narrativa. ¿Te queda claro? Ya está. Entonces, imaginaos un eventual futuro juego de fantasía medieval, ¿vale? ¿Por qué no tiene inclusión este juego? ¿Por qué no hay personajes diversos en este juego? Bueno, pues básicamente pues una construcción narrativa, no existen los personajes diversos. Ya está. Siguiente pregunta. ¿Quieres hablar de la jugabilidad? ¿Quieres hablar de la duración? ¿Quieres hablar del proceso creativo? ¿Quieres hablar de los escenarios? ¿Quieres hablar de la banda sonora? ¿Quieres hablar de cosas interesantes? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues nada, hemos terminado la entrevista. Así de claro y conciso es como hay que ser. Mira, chapó por Naoki Yoshida, chapó. Naoki Yoshida comenta que la historia está ambientada en la Europa medieval, motivo por el que incorporaron estándares históricos, culturales, antropólogos y políticos que prevalecían en aquella época y región. Debido a que el contexto... Estándares histórico-políticos que ocurrieron de verdad. Ese es mi contexto. ¿No te gusta? Pues no lo compres. Ya está, es que ya está, no necesitamos más, ¿vale? Texto habla de un entorno aislado y en ruinas, es imposible que sea tan diverso como, por ejemplo, una tierra moderna. En última instancia sentimos que, si bien la incorporación de la diversidad étnica en Malistea era importante, una incorporación excesiva en ese único rincón de un mundo mucho más grande podría romper los límites narrativos que nos fijamos originalmente. O sea, básicamente es un poco lo que no supieron hacer en El Señor de los Anillos, ¿vale? O sea, este mundo es tan grande, ¿vale?, que nos interesa que, según la zona en donde nos encontremos, para saber diferenciarlas y para saber diferenciar la procedencia que tiene un contexto de los personajes sean diversos dentro de ese mundo y dentro de cada región. Quiero decir, pues en esta zona son todos altos y rubios, en la otra son todos pues bajitos y morenos, en la otra son todos negros y corpulentos, en la otra son todos bajitos y morenitos con una piel así cetrina. Yo qué sé, o sea, para que se sepa el contexto de dónde viene cada personaje. Creo que es algo que en los Anillos de Poder se pasaron por el forro de los cojones, por ejemplo, para que haya diversidad. Para que haya diversidad, te cargas todo un lore geográfico que tiene mucha más riqueza, porque si yo simplemente viendo el físico, viendo pues los caracteres identitarios de un personaje, sé de qué zona viene, sé por todo lo que ha pasado, porque soy un friki y me conozco la historia de esa región. Entonces sé por todo lo que ha pasado y probablemente sepa identificar todo lo que ha vivido y el background, el lore del personaje prácticamente sin conocerle. Joder, es que estoy todo el rato aquí tropezándome con los chicles, perdón. La historia que contamos es de fantasía, sí, pero también tiene sus raíces en la realidad, comentó el productor. Por otra parte, el creativo nipón detalla que los jugadores experimentarán temas de lucha y opresión a través de las batallas realistas de Final Fantasy XVI. Fijaos qué interesante. ¿Queréis luchas cuya motivación sea la opresión de los pueblos? Tranquilos, las vais a tener. No os preocupéis. La gente, los personajes que conforman este universo van a luchar por su libertad. No os preocupéis. Vosotros queréis batallas cuyo leitmotiv sea la opresión. No os tranquilizaos, eso va a estar en el juego. O sea, se va a ver cómo hay un determinado grupo social que oprime a otro grupo social. Tranquilos, eso va a estar.
Eso va a estar. Forma parte de la historia independientemente del color de la piel de los personajes. Por lo que puede resultar difícil asignar etnias distintivas al antagonista o al protagonista sin desencadenar ideas preconcebidas en la audiencia que inviten a la especulación injustificada y que aviven las llamas de la controversia. ¿Veis qué fácil la respuesta? ¿Veis qué fácil, tío? O sea, si yo pongo a un grupo opresor de un color y a un grupo oprimido de otro, luego os vais a quejar igual. Entonces, no, mira, jugar al juego, ¿vale? Jugar al juego y luego ya habláis, ¿vale? Luego ya me contáis si hay diversidad o no la hay. Es que si yo pongo a un grupo opresor blanco y el grupo oprimido negro, me vais a criticar igual, va a haber una controversia igual, por ejemplo, ¿vale? Si lo hago al revés, también va a haber una controversia, porque la gente se va a pensar que nos hemos vuelto progres, etcétera. Va a haber una controversia si cambiamos y hacemos eso que queréis que hagamos. Entonces, por favor, relajaos, ¿vale? Relajaos, y es que a lo mejor esas dinámicas se dan de otra forma que todavía no os imagináis, ¿vale? Por último, Naoki Yashida espera que los fanáticos aprecien los valores y las metas de los personajes, y que no solo se fijen en su aspecto. Al final, simplemente queremos que la atención se centre menos Fijaos, o sea, no queremos que os fijéis en el aspecto de los personajes, punto. En la apariencia externa de nuestros personajes y más en quienes son como personas. Personas que son complejas y diversas en su naturaleza, antecedentes, creencias, personalidades y motivaciones. Individuos con cuyas historias podemos resonar. Hay diversidad de Malistea. Diversidad que, aunque no lo abarca todo, es sinérgica con el entorno que creamos y es fiel a las aspiraciones de las que nos inspiramos, concluyó el creativo. Sin más. Sin más. O sea, creo que está clarísimo, me parece una muy buena respuesta. Me parece que si hay más gente que es capaz en el futuro de enfrentarse a este tipo de acusaciones, aunque sea por parte de la prensa, que probablemente esto sea que se lo hayan dicho por parte de la prensa, el entrevistador se lo haya dicho motivado por alguna polémica que haya habido en internet, o sea, que haya habido en redes sociales, que se haya dado en Twitter, que ahora vamos a hablar de las polémicas de Twitter, que seguramente lo haya visto ahí, y si hay gente que se anima a responder de esta manera, asertivo, en plan, mira, es que nosotros no vamos a ceder ante este tipo de controversias, porque en el fondo no queremos que os fijéis en el aspecto de los personajes. O sea, creo que hay una historia lo suficientemente potente detrás como para que eso pase a un segundo plano, y ya veréis que cuando salga el juego ni os vais a acordar de esta gilipollez, ¿vale? Entonces, creo que cuando este tipo de respuestas sean más comunes dentro de todo esto, se les va a poder ir desactivando un poquito el discurso, ¿vale? Porque es algo que es obvio, que es evidente. Entonces, chapó por el Naoki Yoshida, por el señor Naoki Yoshida, pasadísimo. Buena parte de los productores han olvidado una verdad capital en el sector. La gente juega a videojuegos para divertirse, entretenerse y pasar un buen, no para buscar diversidad o para leer un panfleto ideológico. Exactamente. Y creo que incluso en la respuesta de este señor, que no habla de ideologías, ¿vale? En la respuesta de este señor, ignorando absolutamente el tema ideológico que le querían imponer desde la pregunta, este señor está haciendo muchísimo por lo que nosotros venimos diciendo desde hace tantísimo tiempo, que no importan estas cosas, y que puede que en algunos casos esté justificado, puede que en otros no pasa absolutamente nada. Simplemente es una cuestión narrativa, es una cuestión visual en muchos casos, y ya está, sin más. No hay una maldad intrínseca al no representar a todas las razas, e incluso en el caso que ha dicho él, ¿no? Si hubiéramos representado a todas las razas, probablemente os hubierais quejado igual, se hubiera avivado una controversia que no nos apetecía, ¿vale? Sin más. Así que, chapó por Naoki Yoshida.